corazón, como hablamos antes, la tierra tiene que ser preparado para recibir la palabra del Señor por fe. Creer lo que le digo. Si no hay fe, no hay nada. Si alguien no cree en esta palabra, no puede santificar su vida. Todo lo que cree es, hoy está ahí, mañana para allá, otro día para allá. Yo observo, yo he conocido y he visto gente que predica y no tiene fe. La práctica, la fe tiene que tener obras. Se ve en lo que hacemos si tenemos fe o no. Por eso tenemos que prepararnos, tenemos que venir con sinceridad, con un corazón preparado para escuchar la voz de Dios. Como he dicho muchas veces, no venimos a hacer terapia, para sentirnos bien. Al fin y al cabo eso pasará. Dice la Biblia en Santiago, ¿qué es el hombre? ¿Qué es la vida del hombre? Como una neblina que sale y se deshace. Es como una neblina que sale un poco por la mañana y pasa una hora o dos, ya no hay hombre. Ya se ha ido. Esta es la realidad del ser humano en cuanto a la carne. Entonces por eso digo que tenemos que orar, presentarnos ante Dios con sinceridad y pedirle al Señor que nos hable, si Él quiere. Si Él quiere. Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor. Háblanos, Señor, te necesitamos, Señor. Tú hablas desde el principio, Señor, tú hablas a través de los profetas, Señor, tú hablas a través de tu palabra, Señor. Que tu Espíritu en esta tarde, Señor, obre en nuestro corazón, Señor, y traiga convencimiento, fe, Señor, pureza en nuestro corazón, santidad, que traiga el anhelo de servirte, de amarte, de obedecerte, de estar contigo, Señor, que es lo mejor que hay en este mundo, Señor. Ayúdame, Señor, en el nombre de tu Hijo. Amén. De eso voy a hablar esta tarde sobre los sacrificios que agrada a Dios. Amén. Hay sacrificios que agrada a Dios y hay sacrificios que no agrada a Dios. En el antiguo pacto había sacrificios de animales. Había sacrificios de animales y por medio de ello se cubría el pecado. Pero dice la Escritura, que lo vamos a leer más antes, no podía perfeccionar, no tenía el poder para perfeccionar la conciencia de los que creía que son perdonados a través del sacrificio de los animales. Porque el hombre es pecador y Dios es santo. Y nadie impuro entrará en su presencia. Nadie en este mundo, jamás. Lo vamos a ver en la Escritura. Por eso los sacrificios que agrada a Dios. Pero nosotros, ahora en el nuevo pacto, los sacrificios son espirituales. Son en el espíritu. Porque Dios busca adoradores en el espíritu y verdad. En espíritu y verdad. Pero en el mundo de los creyentes hay sacrificios que agradan a Dios y hay otros que no le agradan a Dios. Por ejemplo, hay gente que viene aquí y ora y Dios lo escucha. Y hay otros que Dios no le escucha. Nada, no le echan cuenta nada. Por cómo vive, por la actitud de corazón, por otras cosas, Dios no lo escucha. Se declara. Entonces, vemos que los sacrificios que tenemos nosotros son sacrificios espirituales. Vaya conmigo Romanos 2. Ya sabemos, esa parte es muy conocida. Romanos capítulo 12 nos dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nos está diciendo ahí nuestra vida. Que toda nuestra vida sea en sacrificio a Dios para glorificar a Dios. Como dice ahí en la Escritura, todo lo que hagamos para la gloria de Dios, aunque bebé y comer para la gloria de Dios. Primeramente para la gloria de Dios. Todo sacrificio debe de ser para la gloria de Dios. Observamos nosotros Génesis 4 que vino dos personas a hacer sacrificios, Caín y Abel y Caín. A uno le agradó a Dios y a otro no se agradó Dios de él. No se agradó. Porque lo ha hecho mal y otro lo ha hecho bien. ¿Se da cuenta? Tenemos ejemplo en la Biblia que hay sacrificio que no le agrada a Dios. Pero nosotros, en nuestra realidad, ¿no? Ellos llevaban sacrificio
Caín, Abel, vaya conmigo en Génesis para leerlo. En Génesis 4. Génesis capítulo 4, versículo 3. Y aconteció, andando en el tiempo, que Caín trajo de los frutos de la tierra una ofrenda a Jehová. Abel trajo también de los primogénitos de su oveja, de lo más gordo de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. No lo miró con agrado. ¿La no lo miró con agrado? Y se ensañó Caín en gran manera y decayó en semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no será enaltecido, y si no hiciere bien, el pecado está en la puerta. Con todo eso, aquí será su deseo, y tú te enseñarás de él. Uno lo ha hecho bien y otro lo ha hecho mal. Por eso dice el Señor: ¿por qué te enfadaste? Si haces bien, bien será, y te dirá que está bien. Pero por cuanto no lo hiciste bien, no me agradó. No le agradó al Señor porque no lo he hecho bien. Lo he hecho de la autosuficiencia. Lo he hecho por la carne. No ha ido con humildad al Señor. No lo he hecho por fe. Por eso dice la Biblia en Hebreos 11. ¿Poder ir conmigo en Hebreos 11? 11:4. Si por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Se ha ido por fe. Entonces, todo hombre que viene aquí, mujer, y no lo hace por fe, a Dios no le agrada. Es solo religión y cultura, y no le agrada a Dios. Entonces, Abel ofreció mejor porque la ha hecho por fe, por cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella. Entonces, por la fe, dice la Biblia, el justo por su fe vivirá. Actuó con fe. Entonces, primeramente, para que la ofrenda sea agradable a Dios, debe de ser por fe. Creer primeramente que existe y hacerlo por fe. Y también, según Dios ordena, en espíritu y verdad. No de cualquier forma puedo presentarme, como mucha gente dice. Cualquier vez delante de Dios, murió Cristo por nosotros y ahora está libre, entramos y hacemos lo que queremos. Es verdad, solo por medio de Cristo podemos llegar a Dios. Pero ¿cuál es la actitud de nuestro corazón? ¿Cómo nos presentamos delante del Señor? De hecho, la fe, el sacrificio agradable a Dios es únicamente por medio de Cristo. Únicamente acepta a Dios un sacrificio, una alabanza, una oración si es por medio de Jesucristo. Si no es por medio de Jesucristo, no es aceptable el sacrificio ante la presencia de Dios. De hecho, nadie puede llegar a la presencia de Dios sin Jesucristo. Nadie puede llegar ahí vivo. Nadie. Entonces, vamos para adelante, vemos que Dios no acepta cualquier sacrificio. Hay sacrificio que acepta y hay sacrificio que no acepta. Y una de las formas que Dios acepta el sacrificio es por medio de Jesucristo. Cualquier cosa que hacemos, oramos, debe de ser por medio de Jesús. Sabiendo que nos acercamos al Señor por medio de la fe en Cristo Jesús. Sabemos que somos santificados por la sangre del Cordero. Todo lo que hacemos es por fe en Cristo. Si no, los que se acercan de otra forma, hacen sacrificio a Dios en otras religiones, ora, todo lo que hace, Dios ni lo ve, ni lo tiene en su presencia, no se puede acercar a su presencia, ni puede entrar jamás algo impuro en la presencia de Dios y que viva. No hay forma. Entonces, una de las formas de hacer sacrificio a Dios correctamente es por medio de Jesús. Vaya conmigo en Primera de Pedro. Primera de Pedro 2. Lo vamos a ver todo con la Biblia. Todo lo que hablamos debe de ser por la Biblia. Amén. Por la verdad. Lo que no es según la Biblia, no le eche cuenta, porque no es del ser humano, es de la mente del ser humano, es de la carne. Así es, 2:5. Primera de Pedro 2:5. Si vosotros también, como piedras vivas,
ser edificados como casas espirituales, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Sacrificios espirituales aceptables. Es decir, lo dice claro, para que Dios lo acepte, solo por medio de Jesucristo. Entonces, de cualquier forma que nos acercamos a Dios, es por medio de Jesucristo. Él es nuestra única esperanza. Por medio de Él tenemos vida y perdón de los pecados. Cualquiera que se acerca, intenta saltar, entrar por otra parte, Dios ni lo ve. Es así de claro. Hay cosas en que el Señor es muy radical. Cuando se trata de su santidad, Dios es radical. Solo por medio del Cordero, solo por medio de la sangre del Cristo, hay sacrificios espirituales que Dios hace. Por ejemplo, sacrificios espirituales cuando oramos, cuando alabamos. Todo lo que hacemos para el Señor, cuando bendecimos, cuando damos dinero, cuando perdonamos, todo lo que hacemos en esta vida con algo para Dios es por medio de Jesús. Nada de la carne, nada nuestro. Dios lo acepta solo por medio de Jesucristo. Lo que se hace por la carne, la Biblia lo dice en Isaías, es trapo de inmundicia delante de Dios. Todo lo que no es por medio de la sangre del Cordero, por medio de Jesucristo, es trapo de inmundicia. Delante de Dios no va, porque nace de la soberbia humana, nace del orgullo, nace de la prepotencia. Lo que Dios desecha al prepotente. Dios lo desecha, lo echa de su presencia al que tiene soberbia, al que tiene orgullo, al que es altivo, porque es carácter del diablo. Entonces, todo sacrificio espiritual que nace del orgullo, de la prepotencia, de la bondad humana, de la carne humana, no es aceptable por Dios. Todo sacrificio que nace por la fe en Cristo Jesús es aceptado por el Señor, porque nace de la humildad. Primeramente nace de reconocer que lo necesita el perdón de Dios y la sangre del Cordero. Y reconoces también por la verdad que Dios es santo, que Dios es juez justo, que Dios es perfecto y que no hay perdón fuera de Jesucristo, porque lo declara su palabra. Como lo he dicho antes, dice la Biblia, al testimonio de la palabra. Entonces nosotros, la palabra es la verdad absoluta. Cuando declaramos un versículo de la Biblia, es la verdad absoluta, incambiable. Es lo que hay, no es otra, es la verdad absoluta. No es una verdad relativa, objetiva, que cambia, no, es una verdad absoluta. Entonces, los creyentes tienen la verdad absoluta que es Dios. Lo que Dios dice, así los acepto, solo por medio de mi Hijo. De otra forma, no se acercáis a mí, que no lo acepto. Lo que el Señor dice, si queremos así bien, nadie se puede acercar a Dios fuera de Jesucristo, porque Dios es santo, como he dicho antes. En 1 de Timoteo 2:5 nos dice que hay un solo Dios y solo un nombre les dado para que en quien seamos salvos, que es el hombre Jesucristo. Solo uno hay. No se puede acercarse a Dios a través de las vírgenes, Virgen María, otros conceptos religiosos. Pues de hecho, religión significa religar con Dios. Cualquier intento de acercarse a Dios de otra forma es incorrecto fuera de Jesús, porque solo ese nombre, solo Jesucristo es dado al hombre en quien podemos ser salvos. De tal manera amó Dios el mundo que ha entregado a su Hijo unigénito, que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo no murió en vano. Cristo murió para que nosotros seamos salvos. Entonces, como dice aquí en Pedro, sí, con vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. No son sacrificios materiales como había antes, animales, lo que ellos sacrificaban. No, son sacrificios espirituales, pero esos sacrificios espirituales aceptables para que Dios lo acepte a Dios por medio de Jesucristo, por medio de Jesús, porque Él es el mediador entre nosotros y Dios. Él pagó el precio, Él murió por nuestros pecados y por eso por medio de Él podemos ser salvos. Bien. Ahora otra forma de sacrificio que acepta el Señor
es de corazón y humildad. Es la única forma. Ofrecer sacrificio a Dios de todo nuestro corazón, pero con humildad, sabiendo a quién representamos. ¿Quién está en nosotros? Es todopoderoso, el eterno. La Biblia dice que es fuego abrasador. Es fuego abrasador. ¿Cómo nos acercamos a Dios? ¿Con soberbia, con prepotencia o con humildad? Y de corazón, por amor a Él. Muy importante. Vaya conmigo en Salmo 51. Salmo 51. Bueno, 51:17. Dice aquí: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, el que viene con prepotencia, con soberbia, con orgullo, aquí estoy yo, Dios no acepta ese sacrificio. Lo que nace de la carne, nunca, creerme, nunca. La carne es enemistad con Dios, por eso no lo acepta Dios. Pero el que se acerca a Dios, un espíritu quebrantado, el que reconoce sus pecados, porque todos pecamos todos los días, de alguna forma. El primer pecado más grande, no amar a Dios con toda mi mente, toda mi alma y todo mi ser. Hacerlo todo el día, hay que hacerlo. Y quebrantarte solo por eso. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que lloran por sus pecados. Por eso dice aquí, porque no quiere, dice aquí, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás todo Dios. Dios no desprecia al que se humilla ante su presencia, al que reconoce la necesidad de Dios. Bienaventurados los pobres en el espíritu. A ese Dios lo recoge, lo perdona, lo santifica, lo purifica y lo glorifica. A ese Dios le da vida espiritual. El que se acerca a Dios en sacrificio y hace un sacrificio, ese es un sacrificio cuando me presento ante el Señor, no como hacía el fariseo, que era un religioso. Señor, yo doy, yo hago, yo estoy, aquí estoy yo valgo mucho. Pero el publicano dice, era diferente, se pegaba el pecho y pedía perdón. Pero sinceramente, era sincero y Dios lo miró. Si ¿quién se ha ido justificado? ¿Quién era justo? El que ha hecho un sacrificio a Dios de humildad, reconoció su necesidad, reconoció que era pecador. La Biblia nos enseña, claro que todos somos pecadores, todos nosotros somos pecadores, muy claramente. El que dice que no miente, cuando lo examina a la luz de la Biblia y examina su vida, vas a encontrar pecado seguro. Entonces no hay nadie perfecto, sí que hay un proceso de santificación. Entonces Dios, ese clase de sacrificio, cuando venimos aquí y sacrificamos a Dios alabanza y oración, tenemos que ir con humildad y de corazón. No de cualquier forma, me da igual, me presento, estoy con la mente en otro sitio, estoy pensando hasta en película, y después digo alguna palabra, pienso en otra cosa, digo rápido, quiero que pase rápido el tiempo, me voy para casa, porque quiero ir a mis idolatrías que tengo en casa. Generalmente es el tele. Generalmente es el tele, el Dios del salón. Y ahí tengo prisa rápido, llego al tele, porque pierdo la serie o pierdo algo. Entonces no es un sacrificio recto. Dios ve tu corazón. Ve tu corazón que quieres toda la idea irte. Yo, cualquiera que está aquí. Dios nos perdona, pero quiere de nosotros que seamos adoradores en espíritu y verdad. Amén. Que lo amemos realmente. Cuando venimos aquí, vengamos preparados. Y con esa actitud hacia Dios, siempre, no solo aquí, siempre cuando nos dirigimos a Dios, tenemos que dirigirnos con humildad. Con humildad, porque Él es Dios y nosotros somos hombres. Él está en el cielo, nosotros en la tierra. El cielo representa que Él está en el trono, está en el cielo, el que manda sobre todo, y nosotros estamos a sus pies. Somos siervos, súbditos. Y así tenemos que tener esa actitud. Tenemos que tener una actitud de humildad, como nos dice aquí, no con soberbia. Ahora vaya conmigo en Salmo 138.
un poco más fuerte. 138, 6. Dice aquí, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. ¿Da cuenta otra vez? Vamos con sacrificios y vamos con altanería delante de Dios. Dios, yo soy muy espiritual, yo puedo mucho. Si hay esa actitud en nuestro corazón, te digo, arrepiéntete. Arrepiéntete si hay una actitud de soberbia. Ponerte en un sitio que realmente no estás, porque todos nosotros dependemos de la gracia de Dios. Mira, dependemos del poder de Dios en nuestra vida. Y no solo eso, no puedes ni abrir y cerrar los ojos sin el poder de Dios. La vida no existe sin el poder de Dios. Dice, en Él nos movemos y existimos. Tu corazón está latiendo por el poder de Dios. Tú puedes hablar por el poder de Dios. Tú puedes levantarte por la mañana por el poder de Dios. Todo lo que haces, eso es por el poder de Dios. No puede existir nada sin el poder de Dios. Dios mantiene el universo, Dios mantiene la vida ahora mismo. Y por eso tenemos que entenderlo de esa forma, que dependemos totalmente de Dios. Y toda soberbia, todo orgullo, Dios, como dice aquí, altivo mira de lejos. No hay comunión. No tiene el altivo comunión con Dios. No tiene amistad con Dios. No puede el altivo estar en la presencia del Señor. Lo mira de lejos, lo dice claro, lejos de Dios. Aunque Dios está en todo lugar, está en todos los sitios. Pero en cuanto a su presencia, en cuanto a disfrutar de Él, en cuanto a tener compañerismo con Dios, el que es altivo es muy lejos. Pero dice aquí, porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Entonces, el sacrificio que nace de la humildad y del corazón, Dios lo acepta. Pero el sacrificio que nace de la soberbia, del orgullo, de la prepotencia, de la carne, Dios lo mira de lejos. Lo mira de muy, muy lejos. Entonces, como he dicho antes, no todo sacrificio lo acepta el Señor. Dios, como lo he dicho muchas veces, es una persona real. Y hay cosas que le gustan y hay otras que no le gustan. Y Él lo declaró. Y lo que no le gusta, no le gusta. No importa lo que yo siento. Mucha en el día que vivimos hoy se vive mucho por los sentimientos. Y lo que aprueba algo es que si sientes eso, no es verdad. En cuanto al cristianismo, lo que vale es la verdad. La verdad dice lo que es bueno y lo que es malo. Y lo que yo siento no tiene ninguna importancia si va contrario a la verdad. Ninguna importancia. La verdad está por encima de lo que nosotros sentimos o la sociedad siente, ¿no? Como pasa también en la sociedad, ¿no? Un día de hoy con tantos géneros. Yo me siento hombres en cuerpo de mujer. Da igual lo que tú sientes, la genética, la biología dice claramente lo que tú eres. Lo que tú sientes no es importante, la realidad dice lo que eres. Así es todas las cosas. La verdad es así. Es lo que es. Entonces, Dios a los humildes tiene compañerismo con Él, pero a los soberbios Dios los está lejos de Él. Entonces, cuando usted viene aquí, en casa, con cualquier actitud que hace hacia el Señor, que sea con humildad y de corazón. Con humildad y de corazón. La humildad no es poner una cara así, es humilde de corazón. Es ser humilde, como la Escritura nos enseña. Entonces, ese sacrificio sí que el Señor lo acepta. Vaya conmigo ahora a Santiago 4. Santiago 4, 6. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a ellos, a los soberbios, y da gracia a los humildes. Entonces, si nos acercamos a Dios, como he dicho antes, cualquier sacrificio espiritual hacia Dios, con humildad, de corazón. Porque si no, no será aceptado por el Señor. Y según la instrucción del Señor, no podemos presentarnos de cualquier forma. En la Biblia tenemos instrucciones cuando nos acercamos a Dios. Dice una instrucción así: si estás mal con tu hermano, no te vayas al altar.
porque Dios no te acepta. Es así de claro. Por ejemplo, si yo vengo aquí con odio, con maldad en el corazón y me pongo a orar y a cantar, Dios no acepta eso. No lo acepta, porque ¿cómo voy a presentarme ante Dios con maldad? Así es como se presentó también Caín, con odio, con maldad, con envidia hacia su hermano. Entonces presentó de esa forma ofrenda a Dios. Así nosotros, si venimos aquí con maldad, con venganza, con odio, con la carne, venimos aquí, después alabamos y cantamos, Dios no nos escucha. Así de claro, no nos escucha. Porque ¿cómo vas a presentarte en la presencia de Dios con la maldad en el corazón, cuando Dios dice que hay que desechar toda malicia? Dice, toda malicia, toda. Cuando presentemos aquí tenemos que venir perdonando en nuestro corazón, tener el perdón, no odio y maldad, envidia, celos, amargo, como dice la Escritura. Esa sabiduría no viene de lo alto, no, porque dice es terrenal, animal y diabólica. Cualquier sabiduría que produce celos, amargo, sufrimiento, maldad, ese no es de Dios, es del Satanás, es de la carne, es terrenal, dice la Escritura. Entonces, ¿cómo voy a presentar yo con una sabiduría terrenal, animal y diabólica delante de la presencia del Señor? No, tengo que orar. Si tengo eso, tengo que arrepentirme y buscar y pedirle a Dios que me dé fuerza para poder vencer. Dios ve eso, ¿no? El espíritu contriste que se humilla y dice, Señor, tengo esa maldad en el corazón y ahora tengo que orarte. Estoy orando ahora, perdóname. Te perdona, porque Él sabe que somos pecadores, pero si venimos de esa condición de corazón y vivimos como si no pasa nada, como que yo vengo aquí siendo el más santo que hay aquí, pero mi corazón está lleno de maldad, ¿cómo me presento yo así delante del Señor? No me acepta, porque voy con soberbia, voy con maldad, pero si reconozco que necesito a Dios y que Dios me sane de lo que tengo en mi corazón, se puede ir. Todos somos pecadores. ¿Te das cuenta? Es una actitud del corazón, humildad, de bienaventurado por el Espíritu que reconoce que lo necesita. Entonces, no podemos acercarnos a Dios de cualquier forma. Dice aquí en 8, someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acerca a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Afligíos y lamentar y llorar. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Acércate a Dios y Dios se acerca a ti. Pero ¿cómo te acercas? Dice, humíllate. Porque todos somos pecadores. Si hay prepotencia, es decir, yo puedo, sin Dios. Entonces una persona que vive en una práctica pecaminosa, tiene el corazón lleno de maldad y ora y canta, Dios no acepta ese sacrificio. Es un sacrificio espiritual que Dios no lo acepta, como también no lo aceptó a Caín, perdón. Entonces, acerquémonos a Dios, corazón humilde, un corazón humilde, contristo, y de corazón, por amor a Dios. Dios le gusta los sacrificios que es por amor a Él. Los sacrificios que lo ame, que lo conozca, que lo quiere hacer porque lo amas, porque sabes lo que ha hecho por ti, porque lo valora, sabe que no hay nadie como Dios. Nadie tiene el valor que Dios tiene. Nada en ese universo es tan bello, tan extraordinario, tan excelso, tan grande, tan grandioso como Dios. Y es así como quiere Dios que lo vea. Y de ahí viene la humildad. El respeto no puede venir si no lo ves a Dios, la grandeza de su nombre. El glorioso carácter del Señor, la perfección, la santidad. Si no lo ves, no hay humildad, no puedes. Es una religión, no es el Dios vivo, es una cultura. Es una cultura como tenían los fariseos, no lo conocía porque la vida eterna es conocerlo, dice. La vida eterna es conocerlo. Tener vida eterna es conocer a Dios de una forma íntima en su presencia y valorarlo como Él es. Dios quiere que lo amemos. Que nuestro sacrificio a Dios sea por amor a Él. Pero puedes amar a alguien que no conoces. Para amarlo a Dios y amarlo más. Y que llegamos a decir como Cristo, para mí, morir es ganancia y vivir es Cristo.
¿Por qué? Porque lo amaba, porque conocía, lo valoraba, sabía qué tan grande es Cristo, nuestro Señor. De hecho, no hay nadie como Él. No lo vas a encontrar en ningún sitio. No hay ser que pisó en esa tierra que iguale a Cristo en nada. En carácter, en humildad, en todo, en justicia, en verdad, en sacrificio. No hay nadie como Él, no encontrarás en ningún libro, ningún profeta, nadie jamás andó en esa tierra como Jesús. No hay nadie. Seguramente te aseguro, puedes estudiar todos los libros del mundo, no encontrarás un ser como Jesucristo, jamás. Pero lo conoces, lo buscas para que tenga los sacrificios, nazca de tu corazón, que sea un corazón humilde, con triste, pero que valora a Dios, y al mismo tiempo con gozo. Porque puedes ser humilde y con gozo, se puede. No que todos los días estoy así, no sé, de eso se trata. Es una actitud del corazón, una humildad en nuestro ser que alcanza nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestras decisiones, todo lo que hacemos nace de ese corazón que es un corazón convertido por el Espíritu Santo y es renovado por el Espíritu Santo y es capacitado y fortalecido por el Espíritu Santo. Es el poder de Dios, es un nuevo corazón que Dios te da. Entonces, acércate a Dios así, acércate a Dios con humildad, no de cualquier forma, sabiendo quién es el Señor. Amén. Sabiendo quién es el Señor. Entonces, otra forma de sacrificio, orando y cantando. Vaya conmigo en primera de Corintios. También cuando oramos y cantamos es sacrificio a Dios. Pero ¿con qué actitud oramos y con qué actitud cantamos? 1 Corintios 14, versículo 15. Así. ¿Qué pues? Orar con el Espíritu, pero orar también con el entendimiento. Cantar con el Espíritu, pero cantar también con el entendimiento. Entonces, ¿cómo acerco a Dios? Con el Espíritu y entendimiento. Porque Dios quiere el Espíritu y verdad. Por ejemplo, si oro a Dios y digo cosa que es contrario de lo que la Biblia dice, entonces, ¿qué oraciones? Declaro con mi boca cosas que no son verdades sobre Dios. O canto, o me pongo a orar y mientras oro, reprendo, corrijo, predico. Es que orar es orar. Cuando me pongo a orar, yo no corrijo, no reprendo. Si estoy orando a Dios, muchas veces la gente en la iglesia se pone a orar. Pero en vez de orar, predica. En vez de orar, reprende a otro. O hasta uno tiene algo con alguien, mediante la oración, lo reprende a esa persona. Y esa no es una actitud correcta. Es orar a Dios con el entendimiento. Decirlo, orar a Dios según su voluntad. Y su voluntad se conoce a través de la Escritura. Ese es un sacrificio sincero, porque va de la sinceridad. Voy sincero hacia Dios y le oro según lo conozco, según en mi entendimiento, oro por el Espíritu, pero por el entendimiento también, según su voluntad. No le voy a pedir a Dios, Señor, por la noche voy a ir a robar, por favor, ayúdame. ¿No? Le doy un ejemplo así más extremo. Es una contradicción porque Dios dice no robéis. ¿No? Así hay cosas más sutiles que podemos decirle a Dios y que sea contrario a su voluntad. Entonces es por el entendimiento. La alabanza también. Puedo alabar a Dios cosas que no son verdad sobre Dios. Y cantarle a Dios cosas que no son verdad. Declaro con mi boca cosas a Dios que no es verdad. Por ejemplo, les doy otra vez un ejemplo extremo así. Oh Señor, tú eres bueno, a nadie echarás del infierno. Les doy un ejemplo. ¿Vale? No cantamos nosotros así. Entonces, es antibíblico, no es el con entendimiento, porque no es verdad. Dios a los que no se arrepienten y no se vuelven según la Escritura, perecerán en el infierno. Pero hay otras cosas más útiles en la alabanza que podemos declarar y son mentiras sobre el Señor. Entonces tenemos que ese sacrificio sea sincero, es decir, con el entendimiento. Nosotros los creyentes no somos fanáticos religiosos, le he dicho muchas veces, somos gente bien entendidos en la verdad, en la realidad. Tenemos el entendimiento verdadero sobre la realidad y la vida. No somos fanáticos, no sabemos de dónde venimos y dónde vamos. Lo sabemos de dónde venimos.
sabemos dónde vamos y conocemos la verdad. Estamos en la verdad, en la realidad de todo lo que Dios nos reveló a nosotros. No somos fanáticos. Es decir, lo vivimos por fe. La Escritura nos dice que por la fe sabemos que Dios creó el mundo de lo que no se ve, por su poder. Entonces, no es fanatismo. Vemos el mundo, vemos la realidad, vemos el poder, el diseño de Dios. Entonces, por el entendimiento, por la fe, sabemos eso. Entonces, no somos fanáticos religiosos. Sí que sabemos bien lo que creemos, por eso es por el entendimiento, sacrificio vivo a Dios. Por eso ahora nosotros no nos inclinamos a hacer una estatua y lo adoremos, porque ya estamos entendidos. El Espíritu Santo nos enseñó que ese no es Dios, no es vivo, no hay vida en él, que Dios es espíritu, no tiene cuerpo. Y lo adoramos en espíritu y en verdad, por medio del entendimiento. Entonces Dios quiere en toda la área de nuestra vida que nos acerquemos a Él así. Cuando alabamos y cuando oramos. Cuando alabamos y oramos también. Querer reverencia, querer sinceridad. No quiere que nos acerquemos de cualquier forma. Digo cualquier cosa sobre Dios, aún cuando evangelicemos. Tenemos que conocer. Tenemos que conocer, no decir cosas sobre Dios que no es verdad, porque entonces somos falsos profetas. Un profeta es una persona que declara algo sobre Dios. Y si yo declaro algo sobre Dios y no es verdad, soy falso profeta. Puede ser por la ignorancia, que me pase alguna vez que diga cosas, pero si soy superficial y hago un sacrificio del necio, que me da igual de Dios, realmente no me importa, solo estoy hablando. Y hablo a la gente para acá de Dios, pero no conozco realmente a Dios. Me gusta que la gente me vea que sé mucho. Le doy un ejemplo. Estoy hablando por hablar. Y declaro cosas de Dios que Él no declaró. Soy falso profeta. Soy un falso profeta, entonces Dios no quiere eso. Dios quiere que cuando hablemos sobre Él, que hablemos según la verdad. Que hablemos según la verdad y declaremos la verdad sobre Él, sobre Jesucristo, sobre el pecado, sobre todos los asuntos que hay en la fe. El Evangelio, predicar el Evangelio con sinceridad y con verdad. Es un sacrificio vivo hacia Dios, es una dedicación. Dios ve eso y le agrada cuando ve que estamos sinceros y queremos decir cosas sobre Él, son verdad, que hay sinceridad en nuestro corazón, que lo hacemos por amor a Él. Pero si somos superficiales, ignorantes, no importa la verdad, y solo queremos aparentar listos delante de los demás, Dios no acepta ese sacrificio, porque evangelizar es un sacrificio. Es un sacrificio espiritual hacia Dios. Vaya conmigo ahora en Eclesiastés 5. Eclesiastés 5. Vamos yendo poco a poco. Eclesiastés 5:1. Dice aquí: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Porque no sabes que hacen mal. No te dé prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sea pocas tu palabra. Cuando te acerca a Dios, no hagas sacrificio del necio que no conoce, que piensa que está espiritualmente por la nube y realmente no lo es. Si acércate a Dios con humildad, aquí lo que vemos es humildad. Acuérdate que Dios está en el cielo y tú en la tierra. Nos dice aquí, cuando te acerca a la casa de Dios. Ahora, la casa de Dios puede ser la iglesia, o tú personalmente cuando te acercas a Dios, en oración, solo tu oración, te acerca a la casa de Dios. Te acerca en su presencia, representa la casa de Dios. Cuando tú entras en la presencia de Dios, ten cuidado cómo te acerca. No le promete más, porque aquí dice, no le promete cosas a Dios que sabe que no lo puedes cumplir. Porque a Dios no le agrada esa actitud, porque es una actitud de ligerez superficial, es una actitud rápida, así, sin importarte. Entonces Dios quiere que nos acerquemos con sinceridad, con humildad, de corazón, entendido lo que hacemos. Es un sacrificio a Dios. Si nosotros nos acercamos a uno en este mundo, una persona que está en un mando, y nos acerquemos con algunos problemas, así, vamos más preparados, ¿no? Y acercarnos al Dios del cielo. ¿Cómo nos acercamos?
Dios mira la actitud de nuestro corazón. Mira la actitud de nuestro corazón. Y ahora para acabar, vaya conmigo en Hebreos 13. En Hebreos 13. Trece, 11. Porque dice aquí, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducido en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesa su nombre. Y después sigue diciendo, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tal sacrificio se agrada a Dios. Entonces, habla de evangelizar, sal fuera, evangelizar es quemar la carne, eso se refiere, es quemar, es poder sufrir el vituperio de Cristo, y es un sacrificio agradable a Dios. Porque Cristo también sufrió, fuera, está diciendo, fuera de tu confort. Fuera solo de la iglesia, sal a evangelizar, habla de Cristo, porque es un sacrificio agradable a Dios. Es un sacrificio agradable a Dios, porque mira cómo dice. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Frutos de labios que confiesan su nombre. Predicar, evangelizar a Jesús. Es un sacrificio aceptable a Dios. Mientras podemos, siempre con nuestra vida primeramente y después con nuestro labio, porque nadie puede conocer a Cristo solo por lo que veamos que hacemos. Tenemos que predicar su nombre. Entonces ese es un sacrificio que a Dios le agrada. Evangelizar, predicar. Y siempre, como lo he dicho antes, como empezamos al principio, nosotros ahora no hacemos sacrificios de animales. Todo nuestro sacrificio es espiritual. Empieza por medio de Jesús. Siempre por medio de Jesús. Y depende de la actitud de nuestro corazón. Humildad de corazón. Humildad y de corazón, que nos acerquemos a Dios a hacer sacrificio, prediquemos su nombre. Dice la Biblia, nos dice claro que por medio de Jesucristo, que el sumo sacerdote entraba una vez al año. Una vez al año, para dar. Y no sin sangre, dice, y no sin sangre. Entraba y daba sacrificio por sus pecados y por los pecados del pueblo. Y Cristo entró y se dio a sí mismo, una vez para siempre eternamente, para que nosotros tengamos entrada ahí. Dice la Biblia que esas cosas que había ahí, el lugar santo y el lugar santísimo, era figurativo. Era la figura del cielo, que decía, Dios es santo, no te puedes acercar a Él sin que alguien pague. Eso significa figurativo. Ahora, Cristo no fue figurativo. Él entró en el mismo cielo, dice ahí en Hebreos. Podéis leerlo, Hebreos 9. En el mismo cielo, delante de la presencia de Dios. Su sacrificio fue aceptado por el Padre, de tal forma, y con la presencia del Padre, no figurativamente, sino su sangre. Y así nosotros somos perdonados eternamente por medio de su sangre. Entonces, por eso, el sacrificio que le agrada a Dios, a nosotros, espiritual, es siempre y siempre por medio de su Hijo, primeramente. Acerquémonos a Dios por fe en Cristo Jesús. Porque el justo por su fe vivirá. Justo por su fe vivirá, no por la obra de la ley. Esa fe producirá frutos. Esa fe en Jesucristo nos llevará a tener sacrificio, santidad y pureza en nuestra vida. Por eso lo he dicho al principio, sin fe, olvídase, nadie puede vivir que le agrade a Dios. Primeramente es necesario creer que existen y después otras cosas. Pero Dios hay sacrificios que aceptan y hay que no aceptan. Y bíblicamente ya sabemos cuál lo acepta y cuál no acepta. Para acabar, Jesucristo, humilde y de corazón, acercaos a Dios. Es lo único camino que tenemos. Señor, te damos gracias, Señor, por ese tarde, Señor. Gracias. Que tu Espíritu y esa palabra
Señor, lo haga eficaz, Señor. Yo sé, estoy convencido, porque tu palabra lo dice, Señor, que nadie puede convertirse a sí mismo. Solo tu poder, solo tú, Señor. En tu mano está, Señor, a edificar, porque es tu iglesia, es tu novia, Señor. No todos nosotros somos tus súbditos, Señor. Tú eres la cabeza, tú eres el que manda, Señor. Tú eres el Señor de señores, Señor. Tú eres el Rey de reyes, Señor. En tu mano está el poder y la vida, Señor. En tu mano es dar vida. Yo te pido, Señor, porque tu palabra lo dice, que oremos uno por lo otro. Yo te pido, Señor, por esa palabra, Señor, Amén. lo haga eficaz, Señor, Amén. y que no sea en vano. En el nombre de tu Hijo. Amén. Amén.